Si te gusta escuchar podcasts, revisa nuestro Criminalistic presenta Into the Killing, sobre casos fríos resueltos. Lanzamos nuevos episodios quincenalmente, disponibles en Spotify, Apple Podcast, Stitcher y donde escuches tus podcasts favoritos. Número 3. El fantasma de Hammersmith. George Jones, porque estaba completamente sobrio, porque esa fue la primera pregunta que sus empleadores y los guardias de Coldstream hicieron cuando escucharon su informe. Jones era un vigilante nocturno en el pueblo de Hammersmith, en el suroeste de Londres. Era octubre de 1804, mucho antes de que existiera algún tipo de fuerza policial reconocida en la ciudad, por lo que el pueblo pagó a Coldstream para enviar a sus guardias por la ciudad solo para vigilar las serpenteantes calles del pueblo tarde en la noche. Quizás el jefe de George dijo que era su imaginación jugándole trucos. Su respuesta fue definitiva e inquebrantable. «Declaro solemnemente que estoy listo en cualquier momento para jurar lo que he afirmado», dijo. «Creo que había visto un fantasma». El avistamiento había ocurrido solo un día antes cuando Jones dijo que un niño pequeño que estaba despierto mucho después de su hora de dormir se le acercó pálido como una sábana. El niño estaba aterrado porque había visto un fantasma. Ligeramente desconcertado, el vigilante llevó al niño al lugar donde había estado y se sorprendió al ver que también se le acercaba una aparición desde la densa niebla. Jones admitió rápidamente que él y el niño se alejaron. Probablemente eso fue lo mejor, porque hubo otros avistamientos del fantasma en el área en las semanas siguientes. Y los testigos no lograron escapar sin lesiones. Thomas Green fue el primero en ver al fantasma. Un criado de la casa le dijo a los periódicos que después de que su turno terminó tarde en la noche, caminó a casa pasando por el cementerio de la iglesia y fue atacado de la nada por una figura vestida de blanco que lo asfixió y lo arrastró hacia el cementerio de la iglesia. Otro hombre, el señor Cromwell, un dependiente de tienda, le dijo a los periódicos que también fue abordado por un espectro, al igual que un cazador de ratas local, mientras colocaba sus trampas nocturnas. Fue después de un incidente particularmente aterrador que la gente comenzó a prestar atención a estas aparentes apariciones. Una noche, una joven madre, embarazada de su segundo hijo, volvía tarde a casa de su trabajo como criada. Cuando dobló una esquina para tomar un atajo por la iglesia, vio algo por el rabillo del ojo. Su relato fue grabado desde su cama de hospital, poco después de su calvario. Decía que tenía cortes y moretones en sus brazos a causa del ataque. Cuando se acercó al cementerio junto a Black Lion Lane, dijo que algo se lanzó hacia ella, una aparición vestida toda de blanco. Aterrorizada, la mujer intentó correr, pero en su lugar se desmayó de miedo, cayendo fuertemente sobre la calle empedrada. Posteriormente en el hospital, sufrió un lamentable aborto espontáneo. 2 días más tarde, una hemorragia por un aborto espontáneo también la mató. Por su parte, la prensa de la era georgiana devoró esto. Escribieron historias más sensacionales sobre los encuentros de otras personas con el fantasma de Hammersmith. Mr. Russell fue asesinado por los Hammersmiths según un relato, un conductor de carruaje de drogas para caballos. Mientras conducía un taxi lleno de pasajeros, se asustó por una aparición blanca que se lanzó a la carretera frente a sus caballos en Black Lion Lane. Cuando aulló y gimió en la noche, los caballos se encabritaron. El señor Russell saltó de su elegante taxi y observó impotente cómo los caballos se escapaban, aún arrastrando a los pasajeros aterrados. Algunos vieron al señor Russell conduciendo un taxi lleno de pasajeros. Solo vio el fantasma que intentó seguirlo, descubriendo que podía deslizarse a través de paredes de piedra cuando era acorralado. Los periódicos especulaban que el espíritu podría ser el de un hombre sin nombre que se suicidó cortándose la garganta en Black Lion Lane un año antes. Pero había quienes no les importaba quién era el fantasma, solo que necesitaba ser tratado.
Dudando que solo el fantasma del zapatero conociera su nombre, la guardia de Russell patrullaba todo Hammersmith, pero algunos lugareños decidieron tomar el asunto en sus manos. Uno de esos hombres era Francis Smith, de 29 años. Un martes de enero de 1805, Francis estaba tomando unas copas en el pub White Hart con unos amigos cuando surgió el tema del fantasma local. Francis se mostró decidido a desenmascarar al supuesto espíritu, y el grupo ideó un plan para patrullar las calles esa misma noche. Después de la última llamada, Francis volvió a su casa de huéspedes y recogió su rifle cargado. Sus compañeros habían prometido hacer lo mismo, por lo que idearon una palabra clave para reconocerse entre sí en la notoriamente espesa niebla del pueblo. Más tarde, mientras se lamentaba sobre Black Lion Lane, Francis vio una aparición blanca en la niebla. Gritó su palabra clave, pero no obtuvo respuesta. ¡Maldito!, gritó. ¿Quién eres tú? Cuando nadie respondió, Francis disparó. Siguió un gemido y el sonido distintivo de un cuerpo desplomándose. Francis corrió hacia la figura blanca tendida en la calle, proclamando orgulloso que había disparado al fantasma. Pero a sus pies no había ningún fantasma. Era Thomas Millwood, de 23 años, que se dirigía a trabajar como yesero, vestido todo de blanco, como solían hacer los yeseros en aquel entonces. Mientras Millwood yacía sangrando en el adoquinado, sus overoles blancos manchados de sangre por una bala en la mandíbula, llegaron los amigos de Francis Smith, horrorizados por lo que vieron. Más tarde, un tribunal condenó a Smith a 1 año en la prisión de Newgate por lo que llamaron asesinato intencional. Smith alegó que fue un accidente. Sin embargo, el juez señaló que había salido a la calle con su pistola, buscando matar. ¿Fantasma o no fantasma? La prensa tuvo un día de campo con la historia del asesinato de Tom Millwood por parte de Smith. Deseándolo o no, el tiroteo tuvo al menos un resultado interesante. Después de eso, no hubo más informes de fantasmas en Black Lion Lane o alrededor de la ciudad. En la década de 1830 llegaron más informes de una aparición sospechosa alrededor de la ciudad. Varias mujeres, que salían a caminar por la noche, dijeron que estaban siendo atacadas por una figura vestida de blanco, y descubrieron cortes en sus rostros y brazos. Luego, en 1905, Hammersmith Papers informó avistamientos fantasmales de un fantasma con túnica blanca y ojos rojos ardientes. Medio siglo después, más reportes en el pueblo. Para entonces, con la leyenda de los fantasmas de Hammersmith firmemente arraigada en la tradición del pueblo, los medios decidieron acampar, con la esperanza de vislumbrar el espectro que regresaba. Y fueron recompensados. Las crónicas de periódicos de una vigilancia fantasmal describieron cómo los testigos observaron cómo una aparición brillante en un vestido blanco flotante cruzaba la calle Black Lion y desapareció en una cripta en el antiguo cementerio de la iglesia. En 1804 había un hombre que vivía en la calle Black Lion que elaboraba su propia cerveza. Debió ser muy buena, ya que finalmente instaló un pub en su cervecería. Y hoy, el pub Black Lion todavía se encuentra en esa área del suroeste de Londres. Si alguna vez estás en la zona, pasa a tomar una pinta, porque al camarero solo le alegrará tomar un sorbo. Te hablaremos de la terrorífica historia de los ataques del fantasma de Hammersmith. Snippy el caballo. Clay Buckles lo vio primero. Señaló a su grupo de 4 amigos un ovni que pasaba lentamente y en silencio sobre sus cabezas alrededor de las 10:30 de la tarde, en una fresca noche de Colorado. Al día siguiente, Buckles llamó a los Bulls. El objeto, informó, tenía 3 formas redondas que cada una brillaba con un triángulo rojo. Los policías tomaron el informe en serio, dado que estaban en la ruta de vuelo de la base aérea Lowry de Denver. 4 meses después, la Fuerza Aérea de los EEU anunció casualmente que estaba extendiendo el contrato de un grupo de reflexión especial, con sede en la Universidad de Colorado. Se había encargado al grupo de investigadores
recopilar informes de objetos voladores no identificados sobre el estado de la montaña rocallosa. Debido a que los cielos sobre Colorado en 1967 y 68 estaban llenos de fenómenos inexplicables, Riesling, un estudiante de la cercana Adams State College, le dijo a la policía que vio un objeto extraño en un campo. Mientras iban hacia él, sus neumáticos se dañaron. Sus neumáticos se desinflaron misteriosamente. Cuando salió para revisarlos, el objeto había desaparecido. Más tarde, un trabajador de la construcción que conducía su camioneta le dijo a la policía que quería reportar que un objeto volador con forma de peonza lo estaba siguiendo. Luego hubo otro encuentro cercano que resultó en tragedia. Para Snippy, un caballo de silla de 3 años en Alamosa, Colorado. En la noche del 7 de septiembre de 1967, el ranchero Harry King notó que Snippy no había regresado a casa después de un paseo nocturno. Pero no estaba muy preocupado. A veces, Snippy se iba a pastar por el Valle de San Luis durante unos días seguidos. Cuando Snippy no apareció al día siguiente, decidió ir a buscarla. Harry solo se alejó un cuarto de milla cuando encontró a Snippy, muerta, completamente desollada. Todo lo que quedaba de la cabeza y el cuello del animal eran huesos blanqueados. El caballo fue desollado, dijo la escritora Sylvia Lobato, amiga de la familia del rey, al Denver Post en 2006. Había muerto una noche, pero parecía haberlo estado por meses. Harry le dijo más tarde al periódico Daily Sentinel que la piel del caballo había sido completamente removida desde el cuello hacia arriba. Sin embargo, el corte se había hecho quirúrgicamente. Era suave, dijo él, nada irregular. Para agregar al misterio, no había ni una gota de sangre en el cuerpo ni en el suelo alrededor de él. Pero las cosas eran más extrañas. Cuando Harry regresó al caballo muerto al día siguiente, junto con un par de amigos, buscaron en el área evidencia. Lo que encontraron los sorprendió y confundió aún más. En un lugar, había lo que llamaron marcas de escape en la tierra. En otro, hallaron un arbusto aplastado hasta el suelo a una altura de 10 pulgadas. En otra área aún, el grupo encontró una serie de indentaciones en el suelo. Indentaciones en el suelo formando un círculo perfecto de 75 pies de ancho. Una mujer del grupo, Nellie Lewis, también dijo que encontraron una herramienta extraña que estaba cubierta de sangre y pelo de caballo. La herramienta olía a algún tipo de medicina, dijo, y agregó que cuando la recogió y la puso en su bolsa, hacerlo hizo que sus manos ardieran hasta que las lavó. Harry y su grupo contactaron a las autoridades, quienes no mostraron el menor interés en su historia. El sheriff Ben Phillips indicó por teléfono que el caballo probablemente fue golpeado por un rayo. Aunque no se han detectado rayos en la zona últimamente. Una persona que sí llegó para echar un vistazo fue un funcionario de bosques que trajo un contador Geiger para medir la radiación. El dispositivo chilló fuertemente alrededor del cuerpo de Snippy, advirtiéndoles que la radiación estaba elevada. Al leer sobre la historia en el periódico, un destacado patólogo de Denver se ofreció para realizar una autopsia al caballo. Sus hallazgos añadieron más misterio. No encontró órganos dentro de Snippy, a pesar de que no se había hecho ninguna incisión en su torso. Cuando el doctor lo vio en el cráneo de Snippy, descubrió que no había cerebro. El caballo definitivamente no murió por un rayo, afirmó. De pie al costado en la sala de patología, estaban 2 representantes del Centro de Comando de Defensa Aérea de América del Norte, en Colorado Springs. Registraron los hallazgos del médico y confiscaron la herramienta encontrada por Nellie Lewis. 2 días después, la Fuerza Aérea anunció que el grupo de expertos que financiaban, el que investigaba los ovnis, lanzaría oficialmente una investigación sobre la muerte de Snippy. Pero mientras que los investigadores al principio mostraron gran interés visitando el rancho de Harry King e entrevistando a decenas de ciudadanos alrededor de la zona, su investigación concluyó abruptamente.
Uno de los portavoces del grupo, el Dr. Robert O. Adams, le dijo al periódico que no había nada extraño en la muerte de Snippy después de todo. El caballo, dijo, probablemente estaba sufriendo de una infección y fue asesinado por un transeúnte que tuvo piedad del animal. Absolutamente nadie asociado con Snippy creyó en los hallazgos. No había huellas en la tierra del supuesto buen samaritano. Y el escenario no explicaba la falta de órganos, la ausencia de sangre o el extraño olor a medicina alrededor del animal. Uno de los cortes quirúrgicos en la carcasa del animal también. ¿El cirujano fue el buen samaritano? La Fuerza Aérea permaneció en silencio sobre el tema de Snippy después de eso. Aunque parezca extraño, se ha archivado como noticia rara y casi se ha olvidado. Hasta 1973, cuando las autoridades en Canadá notaron una ola de ataques a ganado en todo el estado, en los que los cuerpos de los animales de granja fueron alterados quirúrgicamente. El año siguiente, el Nebraska Star Journal informó sobre granjeros que se sentían inquietos después de encontrar objetos extraños en el cielo, seguidos por los descubrimientos de su ganado muerto y mutilado. Lo que plantea la pregunta, ¿fue Snippy la primera víctima de la serie de ataques en la década de 1970 que nos dio el término mutilaciones de ganado? ¿O fue simplemente una víctima de una infección que encontró su fin por un cirujano errante y compasivo, con un corazón de oro? 1. El gaseador loco. Fueron 3 días antes de Navidad, 1933, en una granja en Fitzcastle, Virginia. Cal Hoffman, su esposa y sus 8 hijos acababan de acomodarse para una larga siesta de invierno, cuando su hija de 20 años, Alice, comenzó a hacer ruido en el pasillo de arriba. Estaba tosiendo algo feroz, hasta que mientras sus padres observaban horrorizados, Alice se desplomó y dejó de respirar. Mientras Cal atendía a su hija, intentando reanimarla, su esposa también comenzó a toser. Pronto, sus otros hijos emergieron de sus habitaciones con dolores de cabeza. Cal agradeció poder revivir a Alice y fue a revisar la casa. Era humo de un fuego que no se había extinguido. ¿Se volcó una lámpara de aceite? Fue entonces cuando Cal descubrió un extraño olor dulzón y enfermizo proveniente del piso principal. Encontró la ventana destrozada. El oficial de Dever Lemon, de la oficina del sheriff del condado de Botetourt, determinó más tarde que una persona desconocida, o personas, de alguna manera y por alguna razón, habían rociado un gas desconocido en la casa de la familia. Cal Hoffman estaba desconcertado. No tenía enemigos. ¿Quién querría hacer esto? Pero resultó que no era personal. Porque durante el próximo mes ocurrieron media docena de ataques de gas similares en Virginia. Pero tan rápido como ocurrieron, cesaron por completo. El 9 de febrero de 1934 no se informaron más ataques de gas en la zona. Aunque el fenómeno acaparó los titulares en su momento, las noticias aparentemente no llegaron más allá de Virginia. Porque una década después, cuando comenzaron los ataques de gas en Mattoon, Illinois, las autoridades y los residentes nunca habían oído hablar de tal cosa. El 31 de agosto de 1944, Urban Raff se despertó de un sueño profundo, sintiéndose enfermo. Logró llegar al baño, donde vomitó. Cuando regresó a la cama, encontró a su esposa despierta, mirándolo con un horror absoluto. Estaba aterrada, porque le dijo a su esposo que no podía moverse. Estaba paralizada. Fue entonces cuando Urban olió un extraño y dulzón olor enfermizo alrededor del dormitorio. Finalmente, el olor se disipó y su esposa pudo moverse de nuevo. Pero la experiencia lo asustó lo suficiente como para contactar a las autoridades correspondientes. Lamentablemente, los policías estaban muy ocupados para venir, porque al otro lado de la ciudad estaban atendiendo un extraño disturbio que involucraba a una joven llamada Aileen Kearney. Como siempre, Aileen se acostó con su hija Dorothy, de 3 años. Su esposo Bert, taxista de turno nocturno, estaba trabajando. Una hora después de apagar las luces,
Aileen oyó a su hija tosiendo. Se levantó para darle a la niña un vaso de agua, pero Aileen descubrió que no podía moverse. Ella también estaba paralizada. Aileen le dijo al periódico que comenzó a sentir parálisis en sus piernas y parte inferior del cuerpo. Me asusté y me asusté. La hermana de Aileen, que estaba con ella, llamó a la policía. Y la policía, a su vez, llamó a Bert desde detrás del volante de su taxi. Al llegar a casa, la policía ya había registrado la vivienda sin hallar nada sospechoso. Aileen y Dorothy mejoraron, así que los policías se retiraron al llegar él. Bert también registró la casa e informó que olía algo dulzón y enfermizo, como gardenias, dijo más tarde. El esposo y padre luego fue a buscar en el perímetro de la casa. Y fue entonces cuando vio a alguien. Un hombre extremadamente alto, vestido con ropa negra ajustada y llevando un casco negro brillante o una gorra de calavera. También, dijo Bert más tarde, llevaba una larga máscara de gas negra sobre la parte inferior de su rostro. Bert llamó a la policía para que volviera a investigar, pero a su regreso, no encontraron nada. 2 días después, Linda Henderson estaba en casa con su hija de 11 años, cuando escucharon a alguien merodeando fuera de la ventana de su planta baja. Linda llamó a la policía, pero mientras hablaba con ellos por teléfono, su hija comenzó a quejarse de sentirse mal. Mientras la niña vomitaba, la madre dijo que comenzó a oler algo dulce que se esparcía por su sala de estar. La policía y el periódico local pronto se convencieron de que la ciudad estaba siendo acosada por alguien que estaba haciendo esto a propósito. Apodaron al hombre desconocido como el acechador anestésico. Pronto, más de 16,000 residentes de Mattoon se presentaron para informar que ellos también habían tenido experiencias similares en las semanas previas a los titulares. Una señora Ryder notó un olor extraño, proveniente de la habitación de sus hijos, y se sintió mareada al investigarlo. Pero la policía respondió, no tenían idea de quién podría estar haciendo esto, cómo o por qué. Sin embargo, cada caso tenía similitudes. La primera similitud era que el olor se describía como demasiado dulce, como un olor a flores nauseabundo y abrumador. La segunda era que los ataques ocurrían principalmente por la noche. Y la tercera, que en ninguno de los casos hubo algún tipo de ataque físico, invasión a la casa o robo. Pero los efectos del gas variaban. Algunas de las víctimas informaron sentirse físicamente enfermas, mientras que otras reportaron una especie de parálisis una vez expuestas a los gases nocivos. Algunos reportaron sentirse electrificados de alguna forma, al inhalar el olor, mientras que otros se quejaron de hinchazón en la garganta y la cara. El alcalde de Mattoon, E. Richardson, lanzó una investigación completa sobre los ataques con gas. Ordenó a la policía que patrullara la ciudad día y noche. Mientras tanto, algunos medios de comunicación especulaban que los vapores de una planta química de guerra cercana eran la causa. Pero los químicos del FBI tomaron muestras de aire de los lugares de los ataques reportados y los compararon con las muestras tomadas de la planta. No eran una coincidencia. Luego, la policía obtuvo una pista cuando una mujer informó que encontró un extraño paño blanco en su porche. Cuando olió el paño, dijo, comenzó a sentirse mareada y notó que sus labios comenzaban a hincharse. Tras una investigación más profunda, la policía encontró una llave maestra cerca. Esa es una llave que se modifica para abrir múltiples cerraduras. Para el 8 de septiembre, se reportaron 13 víctimas en todo Mattoon, quienes cayeron víctimas del merodeador anestésico. Este es uno de los casos más raros que he visto en mis largos años de labor policial, dijo el investigador estatal. Siguieron más pistas. Un hombre, identificado como el señor Daniels, informó que la noche en que su vecino, Fred Goble, fue atacado, notó una figura alta, delgada y oscura, huyendo de la casa de Fred. Otra víctima encontró un extraño tubo de lápiz labial en su porche delantero, mientras que otro notó huellas de zapatos de tacón alto en el jardín debajo de su ventana. ¿Podría ser la atacante una mujer?
Después de todo, los ataques habían sido descritos como que olían a, cito, perfume barato, fin de la cita. Pero la policía no lo creía así. De hecho, sin absolutamente ninguna prueba de los ataques, aparte de las palabras de los ciudadanos, y sin más pistas a seguir, la policía comenzó a decir públicamente que todo era un caso de histeria colectiva. El jefe Eugene Cole declaró en una conferencia de prensa: la histeria debe ser culpada por los relatos aparentemente precisos de supuestas víctimas. Continuó culpando a los medios por exagerar la idea del llamado Mad Gasser de Mattoon. A su vez, los ciudadanos culparon a la policía por trasladar la responsabilidad a ellos debido a su ineptitud. Nuestros caballeros de Mattoon patrullaron las calles por la noche. 2 días después ocurrió un giro inesperado. Edna James, de 44 años, propietaria de un motel local, dijo que tuvo su propio encuentro con un químico fantasma. Fue despertada por un olor extraño mientras yacía en la cama una noche. Cuando se levantó y miró, vio a alguien en su habitación. Era como un simio, Edna le dijo al periódico. Estaba allí, agachado con una pistola de aerosol. El hombre simio, dijo ella, disparó 3 nubes de gas hacia ella antes de correr hacia la noche. Quizás el último informe, de la única adivina del pueblo, nada menos, fue suficiente para el fiscal del estado, Bill Kidwell. Optó por no convocar a un gran jurado en los casos y se lavó las manos de todo ello. Y parece que también lo hizo el Mad Gasser en Mattoon, porque no hubo más ataques con gas después del supuesto a Edna James. Y ningún culpable en Mattoon o en Virginia fue nunca detenido o incluso identificado. Si acabas de descubrir este canal, asegúrate de visitar nuestro otro canal, Criminally Listed. Presentamos más de 325 videos de extrañas, pero verdaderas historias de crímenes. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. Gracias de nuevo por ver.